Jorge Wolf Televisión presenta Esta es mi tierra. Amigos de Esta es mi tierra, bienvenidos al programa. Para hoy tengo un invitado muy especial, se trata del doctor Andrés Úsuga, constitucionalista. Además es militar en retiro de la Armada Nacional. Hombre, pues que sabe mucho de barcos y de guerra, y de pistolones y de todo eso. Pero además se ha dedicado mucho a la Constitución, es profesor universitario y es conferencista además. Maneja también mucho el rollo de este problema que tenemos y ahora le voy a preguntar de eso, entre Israel y Palestina, porque también conoce mucho eso. Él hablaba en unas conferencias que yo he tenido oportunidad de ver de la Mossad y todo, pero empecemos por lo primero. El señor presidente de la República viene hablando mucho de constituyente, constitución. Unos dicen que esos son globos que saca y otros dicen que eso es verdad y unos dicen que se va a tomar el poder, pues que se está quedando ahí songo, sorongo entre lo que habla y no habla, que piensa quedarse ahí no los 4 años que se acabarían en agosto del 26, sino 20 años como Maduro, como si hubiera quedado Chávez si estuviera. ¿Usted qué opina de eso? A ver, maestro Jorge, con el agradecimiento por la invitación de nuevo a tu exitoso canal, y no solamente por la invitación, sino adicionalmente por todo lo que has hecho y seguís haciendo por la cultura antioqueña con tu obra, que a todos los invito a que la vean. Hablando específicamente de lo que se intenta hacer, o lo que intenta hacer el presidente, yo evidentemente creo también que son más globos que otra cosa. Esto es, él lo que necesita es distraer la atención de todo el desastre que le está pasando al interior de Palacio con los temas de corrupción. Yo creo que él no contaba con que se le reventaran tantas cosas de corrupción de su hijo, de su hermano, de su señora, de los políticos más cercanos con él hace 30 años, después de los que se montaron al bus a última hora. Entonces, como se le está reventando todos esos temas de corrupción y se le está desmoronando la legitimidad, él necesita poner cortinas de humo, lanzar globos, para que la gente mire hacia otro lado con temas muy graves como como el de una Asamblea Nacional Constituyente, que a todas luces, mire, lo hablaba ahorita con unos profesores míos, maestros de Derecho Constitucional, los que me enseñaron de eso, los que me enamoraron del tema, y todos coincidimos en, el señor no tiene por dónde salir el tema de la Constitución. O sea, eso no tiene lógica alguna, ni entendimiento alguno, desde el punto de vista jurídico. ¿Cierto? Pero es que mire, porque lo otro es desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista ya de la fuerza. Y lo que yo sí siento es, maestro Jorge, es eso que dice que él todo el tiempo está repitiendo de golpe, golpe, golpe blando, golpe de Estado. Lo que yo sí entiendo es que de pronto el que está dando el golpe es él a la institucionalidad desde adentro, y con decisiones ya muy graves. Ahorita apenas nos estamos enterando, va a empezar a reducirle pagos y a cancelar pagos de todas las instituciones públicas. Eso sí es un golpe de Estado. Pero perdónenme, vea, es que cuando los presidentes anteriores, a todos les exigían saber, pues digamos, a Uribe le decían, usted tiene que saber que hizo Santos, que él fue el que mató, y le achacaron los 6.400 que dicen que mató. Pues supuestamente. Por eso sí es otra cifra tan mentirosa, claro, como la de la masacre de las bananeras. Claro, pero una verdad, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Es el modelo Goebbels. Claro, eso. Que es miente, que algo queda toda. Entonces eso mire que lo pone el doctor Cepeda, 6.400, o sea, ya la gente cree, pero y los que sí sabemos, porque uno opina de eso, dicen que es de derecha, que no fue así, que él tenía que responder por el ujier del Palacio, por el portero, por el conductor, por el ministro de Defensa, por el ama de llaves, o sea, todo se lo achacan a él. Y ahora que hubo unos escándalos, ahora que el único que no sabe es él, que es al único que le sirve que compren, porque ayer lo dijo Schneider, sí, yo compré Schneider Pinilla, yo compré al ministro Calle, al ministro Velasco, al representante de la Cámara del Senado, que es al señor Name, y al presidente de la Cámara, que le cuento, Calle, el doctor Calle, aquí entre nos, tristemente fue alumno mío en la UPB, el doctor Calle, Andrés Calle Aguas, pero que alcances, bendito Dios, y es un muchachito,
Muchacho tiene 33 años apenas y mire los alcances ¿Cómo que le tiene. parece? No, por Dios, no, no lo recomiende más. Bueno, entonces, mire, la gente, porque los de derecha hablamos mucho, o dicen, porque yo no soy de derecha tampoco, pero bueno, como ya me macartizaron. A uno lo pueden marcar de derecha, pero es que a uno no le puede dar pena decir que es de derecha tampoco. Claro, eso. Lo que pasa es que lo primero que hay que hacer o saber es qué es la derecha y qué es la izquierda, porque es que en este país, a usted, si usted no es petrista, entonces es de derecha. Claro, claro. Y si no es uribista, entonces es de izquierda. Claro, y creo eso, que ninguna de las dos acierta. No hay razón para ninguna. Bueno, volviendo pues al caso, entonces la gente se dedican a mandar chats y a mandar memes que llaman, bueno, pero no hacen nada, no se hace nada, porque a mí me parece un peligro evidente que lo que no es, él no está charlando, que él sí quiere tomarse el poder, porque con mire, estos medios tienen la cosa de que hay que grabar por sécula seculorum, y él ha dicho siempre que que grabo en piedra lo de la Constitución, o sea, todo se contradice. Eso. Pero a ver, maestro Jorge, yo estudiando mucho al presidente de la República, nosotros que encontramos dentro de ese estudio profundo que le hacemos a su personalidad, a este presidente realmente no le gusta gobernar, pero eso no quiere decir que no le guste el poder. Es que son dos cosas distintas, ¿no? Porque gobernar implica cosas muy aburridoras. Gobernar implica madrugar todos los días, trabajar mucho, reunirse con mucha gente, escuchar a mucha gente, hacer cosas que a uno no le gustan, porque gobernar tiene temas administrativos muy aburridores, pero el poder es distinto. Entonces, en lo que podríamos estar de acuerdo con muchas personas, inclusive contigo, según lo que me dices, es, él no quiere soltar el poder, ¿cierto? Pero yo sí creo que él quiere dejar de gobernar. Yo creo que el sueño de él en este momento es no tener que volver a tener todas las cámaras encima y que todo el mundo sepa la agenda de él, y que cuando va a tener agenda privada, entonces la gente también se entere de cuándo se enfermó, de cuándo le dio un daño de estómago o cuándo le dio un dolor de cabeza. Mire cómo estaban de preocupados por la cachucha. O un guayabo, pues, ¿cierto? Entonces, yo creo que a él no le gusta gobernar de verdad. El sueño de él es ser expresidente. ¿Por qué? Los expresidentes nadie les pasa revista de si están haciendo o no están haciendo nada. Y lo que yo sí Pero sí les pasa porque quieres meter a Uribe a la cárcel y ya 50 años pegándolo a meter. Pero es porque él nunca se ha alejado de la vida pública. Pero mire que los que se fueron de la vida pública, tipo Belisario Betancur, Virgilio Barco, que se fueron a sus aposentos de invierno, ¿cierto? Entonces nadie los está criticando. Pero yo sí que siento que él se quiere victimizar, y mire, ya lo dije en otra entrevista y se lo quiero repetir aquí. Ese golpe que él está cantando todo el tiempo, lo que él quiere es que le den un golpe. Que lo bajen para poderse victimizar, y como los golpes de ahora, gracias a Dios, no son golpes de sangre, o sea, golpes donde matan al presidente, tipo Allende en el 73, sino que pues lo montarían en un avión y lo mandarían para Caracas, para Managua, para, no sé, La Habana, ¿cierto? Donde pueda sentarse a chupar bombón sin que nadie le diga nada. O para España, ¿cierto? Y ya con eso quedar con un relato, que es lo que él sabe hacer muy bien, crear una narrativa de yo soy la víctima, a mí no me dejaron hacer los cambios. Entonces pasaría de ser un presidente ineficiente, un presidente inidóneo, un presidente realmente malo, porque le ha ido muy mal, a ser un presidente víctima, o un expresidente víctima, un expresidente de no me dejaron hacer los cambios y adicionalmente me sacaron del poder. Entonces cambia toda la perspectiva y cambia toda la narrativa. Yo lo que les pido el favor a quienes han pensado, que creo que no son muchos tampoco, en que se cayera el presidente Petro, es, hombre, no le vayan a hacer el favor de intentarle dar un golpe, pues. Pero es que el miedo es que llegue el 7 de agosto del 26 y decida quedarse. Yo no lo creo, ¿sabe? Que yo lo que creo es, él evidentemente quiere que alguien de su círculo cercano asuma para poder él continuar con el poder en la sombra, pero que no sea que no le hagan él. Cuentas. Exacto, pero que no sea él el que tenga que estar ahí. Entonces, adicionalmente, también creo que si le dieran papaya, pues, hablando muy en paisa, a él sí le gustaría cambiar la Constitución, claro que sí, y que quede en la historia que ya no es la Constitución como hoy es la Constitución de César Gaviria, ¿cierto? O la Constitución de Humberto de la Calle. O de la M19, porque ahí participaron ellos. Donde supuestamente también participó él.
que también ya lo desmintió Carlos Alonso Claro, Lucio, claro. que estuvo ahí, y otras personas. Usted decía por ahí que al único que no le replicaba No le sale, Petra, no le sale y ayer estuvo en por allá en las redes hablando muy fuerte sobre él, y él dice, ojo, cuidado, pues... Lucio habla durísimo, le dice cosas, ¿y por qué? También se la cuento, dentro del estudio que le hemos Porque hecho. le tiene pisada la manguera, él sí lo conoció. Porque él sí lo conoció siendo un don nadie en el M19. En cambio, Lucio era el mejor amigo del líder del M19, que era Carlos Pizarro. Y de debate. Exacto, entonces... Pero él también, porque Lucio le hace unos reclamos muchos cuando fue por allá a Europa. Que por allá que era un borracho, lo encontró donde él fue como embajador. Él después de la constituyente fue a Bélgica como diplomático. Sí. No era el embajador en Bélgica, Pero ni era el embajador en Bruselas, pero él era diplomático, o sea, hacía parte del cuerpo diplomático en Bélgica. Consular, y cobraba. Claro. Al Lo Estado, mandó Samper, ¿no? claro, sí. Lo mandó Samper, hay que decirlo. Bueno. Entonces, lo que yo creo es, ¿por qué no le responde él a Lucio? Porque Lucio es el único que sí le puede decir, usted no era nadie importante al interior de la organización del M19, y adicionalmente, mire que ya estudiando mucho en cosas de esas que a poquitos nos gustan, es que Petro, el M19, cuando uno lo mira bien, el M19 no tenía un tinte comunista. No. En cambio, las otras tres guerrillas sí. Antes decían que era muy derechista porque también Porque había surgido de un general. Que habían tumbado a Rojas Pinilla según ellos y se que montaron. Con eso nació la NAPO, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno mira bien, uno dice, Petro era muy raro al interior del M19 porque Petro verdaderamente, y uno lo mira ahora, verdaderamente le gusta el marxismo y el comunismo. En el M19 no era una guerrilla de ese corte. Ese corte era más bien del EPL, del ELN y muchísimo más de la FARC. Con un marxismo dividido también, ¿no? Que por eso es que los helenos no se pueden ver con las FARC. Una cosa es el marxismo-leninismo o el marxismo soviético y otra cosa es el marxismo maoísta. Y el del Moir y todo eso. Los chinos. Sí. Entonces, creo que en esa confusión se mete Petro muy hábilmente, es muy sagaz, eso no se le puede negar. Porque él fue muy buen opositor, o sea, eso, porque todo lo replica, o sea, es que es mucho más fácil criticar que hacer. Pero claro, porque es que es mucho más fácil ver una sábana, verle el punto negro a una sábana, ¿cierto? Que construir la sábana y mantenerla limpia. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, yo realmente, para concluir con la frase que creo que es lo que la gente le pregunta mucho a uno, es, yo no creo que Petro se quiera quedar en el gobierno. Lo que sí creo es que se quiere quedar con el poder. Esas son dos cosas distintas. Vamos a un corte de comerciales, ¿le parece? Claro que sí. Si la hepatitis A quieres evitar, el autocuidado debes priorizar. Vacúnate, lávate las manos y asegúrate de la higiene de los alimentos que consumes. Presta atención a síntomas como dolor abdominal, fiebre y tonalidad amarilla en ojos y manos. En las pequeñas acciones, juntos hacemos la diferencia. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Hace 105 años, en las tierras de Antioquia, nació un sueño que hoy sigue más vivo que nunca. En 1919, la fábrica de licores de Antioquia abrió sus puertas por primera vez en el barrio La América de Medellín, marcando el comienzo de una historia llena de pasión y progreso. A lo largo de los años, hemos sido testigos de momentos inolvidables en la historia de nuestra región, momentos en los que la fábrica de licores de Antioquia estuvo presente para brindar alegría y sabor. Con el paso del tiempo hemos evolucionado y avanzado, innovando nuestros métodos de producción para seguir ofreciendo la más alta calidad en cada producto que sale de nuestra fábrica. Nuestro compromiso con la excelencia ha sido reconocido en todo el mundo, recibiendo premios y distinciones que nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir adelante. Pero lo más importante de todo son nuestros servidores FLA, que día a día hacen posible este sueño, quienes con su esfuerzo y dedicación llevan el espíritu de la fábrica de licores de Antioquia a todos los continentes del mundo. Hoy celebramos 105 años de tradición y brindamos por muchos más años de historia por escribir. ¡Salud, Colombia! La hidrolavadora portátil viene con 2 baterías recargables, 2 boquillas con muy buena presión, un recipiente para jabón, una manguera y filtro que te ayudarán a economizar agua.
Si quieres saber cómo la puedes obtener, en la descripción de este video te dejo la información. Sígueme para más contenido. Si la hepatitis A quieres evitar, el autocuidado debes priorizar. Vacúnate, lávate las manos y asegúrate de la higiene de los alimentos que consumes. Presta atención a síntomas como dolor abdominal, fiebre y tonalidad amarilla en ojos y manos. En las pequeñas acciones, juntos hacemos la diferencia. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Bueno, sigamos hablando ya, no de Petro, pero hay una cosa muy importante que en el gobierno de Petro, que salieron los actos de corrupción y ellos se cobijan, y los petristas no se les puede hablar, que es que la corrupción venía desde antes, que es que todos fueron ladrones, que esto es una mano de ladrones, los únicos honestos son ellos, y la gente que es de la entraña, porque este señor que ahora van a meter preso seguramente, que es el que dice que dio la orden de la plata, no es Leider, sino López, antioqueño, ¿no? Le prestó plata a la campaña de Petro. Claro. Y llevaba 32 años, pues, como de En ya las huestes. en las huestes, en la junta con él. Entonces, ahora esa corrupción que está saliendo de las entrañas, ahora llega el señor de la barba también a decir que no, ¿cómo se llama? Que era otro activista, porque el único requisito para ascender en el poder ahora en este gobierno es o ser comunista, activista de la campaña, o tener prontuario, con mucha pena, pues porque ahí... En vez de tener hoja de vida, tener expediente judicial. Porque ahí se sabe, Benedetti, mire todos los cargos que tiene por enriquecimiento ilícito, este señor que lo sacaron, todo el que sabe mucho también lo llevan para afuera. A mí lo que me da tristeza, maestro, es que uno lo que ve es, oiga, durante tanto tiempo, y mire, y ayer, y felicité a la directora del Colombiano, un saludo especial para ella cuando le envié este contenido. Qué gran trabajo hizo con el tema del señor Álvaro Leiva Durán, Sí. en estos días. Increíble cómo un señor ha pasado impune 40 años con la cantidad de enredos, con la cantidad de escándalos, con la cantidad de situaciones irregulares, y para todo hay una excusa, y la justicia colombiana no le cobró, pero en cambio la justicia internacional tampoco, y estuvo detenido en España un tiempo. Y estuvo exilado en Costa Rica. Y es de las entrañas del poder. Exacto, entonces lo que uno tiene que pensar de la guerrilla, de las entrañas de la guerrilla. Claro, pues. lo que uno tiene que pensar, abogado de la Javeriana, Claro. ¿no? Hijo de un ex candidato a presidencial, fíjese usted. O sea, nacido con triciclo con Claro, placa oficial, claro, ¿no? claro. Entonces uno lo que dice es, ¿cómo es posible que un señor de estos la justicia nunca le ha cobrado? Por eso tal vez. Y no solo a él, A muchos. a muchos. Entonces uno lo que dice es, tristemente lo que hay es un problema de que nuestra administración de justicia solamente funciona para un lado y llora por un solo ojo, solamente llora por el ojo izquierdo. Como la justicia que la tapan aquí, pero le dejan este destapadito. Exacto, entonces queda uno muy triste porque uno lo que dice es, mire, bandidos hay en todas partes, corruptos hay en todas partes, pero si la justicia, que no debería ser politizada, se politiza, y si la política se judicializa, así es muy complicado tener una democracia o creer en una democracia, al menos para los que somos pues abogados y creemos en la democracia y nos toca enseñar esto a los alumnos diariamente. Eso es lo que nosotros enseñamos en la universidad. Mire el lío que hubo para que nombraran fiscal. Dicen que de bolsillo, esta señora lo primero que hizo fue pues, moverle los expedientes pero no ha hecho nada a Álvaro Uribe. Pero tantos líos, los líos del hermano, del hijo, de la señora que se descuadró en unas maletas, o en una maleta, no se descuadró, en una maleta, Benedetti con lo que dijo de las Torres, o el Torres, que le dan unos contratos muy grandes para reponerle. La ministra del Deporte, que tampoco está en la cárcel. La que se acaba de ir, la Ruiz, que dice este señor, ella fue la que llevó la plata. Entonces, la fiscalía, porque claro que usted que es constitucionalista, yo creo que lo más absurdo que tiene este gobierno, este país, estas leyes es que el gobierno terne 3 amigos o amigas para que escojan uno. Usted no va a ternar un enemigo siendo usted el que... ¿Quién lo va a investigar a usted? Usted no va a poner un enemigo, pero debería haber pues como, no sé, alguna forma de cambiar las leyes, como se hacen, se deshacen. A ver, pero ¿usted cuál cree que sea la fórmula para eso? Yo lo que he pensado es una cosa, y lo dije por ahí de frente, no le gustó a algunos amigos, pero es así, mire, no habría problema, como no lo hay en ninguna de las otras democracias, en que el presidente de la República fuera el que nombrara el fiscal general.
y el fiscal general no debería pasar, porque creo que ahí es donde se contamina un poquito, pasar por el tamiz de la Corte Suprema de Justicia. En Estados Unidos el fiscal es un ministro más, Claro. lo nombra el presidente, se lo acepta el Congreso, ¿no? Lo que sea. Pero es que ese no es el problema. El problema es cuando el presidente de la República tiene muchos enredos, y entonces ahí usted ya no nombra a un fiscal Sino un amigo. para que dirija la política criminal del país, sino que nombra a un fiscal para que le tape las embarradas al hijo, al hermano, a la esposa, A la mujer, al cuñado, a todo el mundo. a todo el mundo. Aparte de eso, que es que la Fiscalía tiene un gran poder, porque son ¿cuántos? 50.000 Claro, puestos. son pues. 25.000 puestos. ¿Cómo le parece? Me equivoqué en Imagínese. la mitad, pero bueno, pero colocando Entonces, amigos. Claro, entonces el problema no es que el presidente nombre a un fiscal, porque si uno tiene un presidente decente, pues los fiscales que se nombran, pues cumplen su deber. Cumplen su deber y ya, pero cuando usted trae tanto enredo, trae tantas colas, usted termina por nombrar es alguien que ya no opere como fiscal general, sino como abogado defensor del presidente de la República. Ese es el verdadero problema. Miren, en Estados Unidos y en otros países, no solamente para Estados Unidos, el fiscal simplemente lo nombra el presidente, pero como usted hace una presunción como ciudadano maestro, y es, nosotros tenemos un presidente que es una buena persona, que no tiene tapados, que no tiene cadáveres en el closet, que no tiene por ahí torcidos viejos, entonces nadie se preocupa porque un presidente decente no va a nombrar a un fiscal indecente, ¿cierto? O a un fiscal que le deba cosas para poder que le tape cosas, pero en este país, pues tristemente, no todos los presidentes tienen la autoridad moral suficiente y entonces nombran al que va a hacer la persecución penal, que es delicadísimo, porque entonces no solamente operan como defensores del presidente, sino como acusadores de sus enemigos. De sus enemigos, o sea, sí. Vea, entonces, pues todo el mundo rasca para afuera, pues nadie, que digo rasca para adentro, nadie rasca para afuera. Bueno, usted que maneja todo este rollo, ¿usted qué opina de que cuando se subió usted que es militar, desmantelar, porque venían los generales, son los que hacen una carrera de 40 años para llegar al generalato, el más antiguo es el que manda al que sigue, ese que sigue manda al otro y todos van mandando en esa escala de galones, Jerarquía. pues, de jerarquía, en esa jerarquía. Cuando llegó el doctor Petro a la presidencia, lo primero que hizo fue sacar a los más viejos, ahora llamaron a este general, a generales que ya él mismo inclusive, como el de las Fuerzas Armadas que llega, lo había retirado, lo había sacado por malo y ahora lo nombra por bueno. Con la policía pasa lo mismo, pero desmantelaron esa cadena de mando, que yo te obedezco a vos porque vos llegaste 6 meses antes que yo, y hiciste los mismos cursos, pero hay una jerarquía. Ya no hay quien mande porque, inclusive que generales que hay más viejos de los que él trajo de afuera. ¿Cómo es eso? Y que echaron, o sea, desmantelaron las Fuerzas Armadas, que eso es una queja general. ¿Usted qué opina de eso? Mire, a los que nos formamos en algún momento como oficiales de la fuerza pública, entendemos que lo único que uno tiene allá, y eso se dice mucho, como un apotegma allá, La salida. Lo único que uno tiene es la antigüedad. La antigüedad. Eso es lo único que le tienen que respetar a uno. ¿Por qué? Porque si yo me puse las botas 6 meses antes que el otro y no tuve ningún problema y seguía ascendiendo con normalidad, yo debo tener la primera opción en el momento en que ya hayamos llegado al vértice de la pirámide, ¿cierto? Pero es que empecemos porque realmente el ministro de Defensa es una persona realmente inidónea para el cargo. Yo no hubiera dicho nada si el señor Velázquez lo hubiera nombrado de ministro de Justicia, pero es que de Defensa y de Seguridad y de Orden Público no tiene ni idea. Y adicionalmente... Sí, cuestionarle los líos que tiene por allá. Eso es distinto, sí, en Guatemala. En Guatemala. Pero adicionalmente, una cosa es no saber, pero otra cosa distinta es la animadversión del señor Velázquez en contra de la fuerza pública. Entonces usted tiene 2 variables que son terribles. ¿Por qué? No conoce y no sabe, pero odia a los que sí están. Entonces saca una cantidad de gente, ahí se fue el know-how, el conocimiento acumulado de 30, 35 años, de gente muy valiosa de las fuerzas militares. Y perdóneme, y su más grande reconocimiento es que era enemigo acérrimo de Uribe, que eso es como Sí. pues, hacerle dar rabia también a su enemigo, creo así yo. es, pero por eso te digo, el señor era idóneo de pronto para ser ministro de Justicia, de pronto era, sí, pero para ser ministro de Defensa no. Es que el ministro de la Defensa en Colombia maneja unas fuerzas militares, unas fuerzas armadas muy grandes. De 300.000 hombres, de casi 500.000. Entonces, eso es mucha gente
con muchos problemas, con un conflicto muy antiguo. Entonces, si usted ni siquiera sabe sobre la sociología militar y policial, si ni siquiera sabe sobre la arquitectura, si no distingue un batallón de una brigada, Claro. de una división, Ni un dragoneante de un cabo. dragoneante de un cabo, ni un coronel de un general, así es muy complicado. Entonces, mientras aprende, hacen unas embarradas grandototas. ¿Qué le cuento yo? No lo dicen en vivo y en directo, pero es lo que le cuentan a uno, pues sus amigos, Claro, sus compañeros, claro. Ni siquiera los de mi propia fuerza, sino los de otras fuerzas. Hay una baja moral, pero adicionalmente, y no viene solo desde este gobierno, empezó en el gobierno Santos, y de pronto el gobierno Duque no contuvo eso. Acabaron con la inteligencia, acabaron con las aviaciones, porque todas las fuerzas tienen aviación, todas las fuerzas tienen helicópteros y aviones, y acabaron con las fuerzas especiales. Esa es la triada con la que se sentó a negociar las FARC. Si no se hubieran hecho la inteligencia para hacer los bombardeos especiales, finalizando 2008, 2009, 2010, mientras eso no hubiera pasado, las FARC nunca se hubieran sentado a negociar como lo hicieron con el gobierno Santos. Pero habiéndose dado cuenta que estas tres armas eran lo que habían reducido o lo que habían hecho sentar a la FARC, desde adentro las acabaron. Y si acabaron eso desde adentro, hay una gran desmoralización. Y bueno, esperamos que esto mejore, porque todavía hay gente muy buena, aunque se fue gente muy buena. Todavía hay gente buena esperando de pronto un cambio de gobierno, de pronto un cambio de actitud. Y yo lo veo difícil, para serle un sincero maestro, pero ojalá se puedan rescatar las fuerzas militares, porque construir un general, un almirante es muy difícil. Toda una vida. Usted 35 años para construirlo. Ya volvemos. Pero destruirle la carrera se hace en un minuto. Claro, en un minuto, un chisme, cualquier cosa, ya volvemos. La aerolavadora portátil utiliza menos agua en comparación con las mangueras tradicionales, lo que ayuda a conservar este valioso recurso. Gracias a que utiliza dos baterías recargables, es especialmente útil para lugares donde no hay acceso a la electricidad. La alta presión del agua permite una limpieza rápida y eficaz, reduciendo el tiempo necesario para las tareas de limpieza. Bueno, la vida sí se le destruye a un general, por un chisme, por cualquier cosa, y un tipo de estos... Por una malquerencia. Tipo, lo digo yo pues en el mejor del sentido, no es denigrante ni peyorativamente, pero es un hombre que estudia para eso, 40 años se necesita para ser general, los 35, o sea, más de una vida, ¿cuántos se van en el camino? Usted y llegará a eso. Pero ahí viene otra cosa, lo de las guerrillas, hombre, usted no cree, que yo he dicho eso, que estas guerrillas sacan disidencias, vuelven a sacar más disidencias para que a todas les vayan dando su día poquitico y se están tomando el poder sin un voto, porque allá tenemos a 10 militantes de las FARC que son congresistas, pues concejal, senadores y representantes, como me muevo aquí en el ámbito local, bueno, pero senadores y representantes sin un solo voto. Ahora estas disidencias, que es el mismo Márquez, que había dicho que se había muerto, estaba en Venezuela, vuelve y juega. Ya él, como Braulio no era que Braulio Herrera. Braulio Herrera, le habían dado perdón, había sido amnistiado y había sido representante, renunció a todo eso. Y ahora vuelve a aparecer ya con disidencias, cuando ya tienen disidencias de las disidencias, que es donde está Mordisco. O sea, ya serían tres grupos que quieren sentarse a negociar, porque ahora van a empezar en Caracas. Entonces ya van a coger, estos tienen 10 curules, como a nadie le puede dar menos de lo que le dieron a los otros. Entonces este grupo va a pedir 10 y el otro 10. Cuando vamos a ver el Congreso, va a quedar manejado por las fuerzas de la oposición, pues por las fuerzas no de izquierda, sino por bandidos. Y gente sin preparación y sin votos, que es lo peor de todo. Claro, sin votos. Es que si usted no tiene preparación, pues tiene votos, uno dice, el pueblo fue y lo subió allá. ¿No? Y cada quien va a pedir su constitución, y cada quien va a pedir su constituyente, y cada quien va a pedir sus curules, y cada quien va a pedir... Y ese es el gran error que cometió el presidente Santos, que lo criticamos tanto en su momento, que al menos en Antioquia lideramos el proceso del no, que legítimamente lo ganamos, pero que nos metieron por la puerta de atrás a punta de actos legislativos y a punta de leyes, y hoy se están viendo las consecuencias de eso. Hoy esa pelea que está entre Santos y Petro, entre De la Calle y Álvaro Leiva y el otro señor, todos los que han peleado, el señor Montealegre, ¿cómo le parece? Es que se declaró que lo declararon víctima. ¿Cómo le parece? Y al señor Perdomo también.
una gente que fue fiscal general de la Nación y una juez lo regañó porque no sabía ni siquiera el sistema penal oral acusatorio. Entonces, uno lo que ve ahí es, fue tan malo el pacto de La Habana que no le sirvió ni siquiera a los que les sirvió supuestamente. Y ahí están peleando de cuenta de eso y tienen al país distraído, todo el mundo pensando en temas de constituyente y pensando en temas de acto unilateral de Estado, enredando a todo el mundo mientras la corrupción está rampando. Mira lo que yo le digo sobre Álvaro Leiva. Hoy, ¿quién le volvió a preguntar a Álvaro Leiva sobre el proceso corrupto de los pasaportes en la Cancillería? Nadie, porque ahora todo el mundo lo graduó de experto en constitucional, de experto en derecho internacional humanitario, de experto en derechos humanos y experto en derecho internacional público con los tratados. Y ahora están diciendo que hay un favorecimiento a Greg Anson, que entonces y al hijo, y el hijo también. Y ellos se reunían para coger allá. Pero claro, pero ahora nadie le cobra. Porque nadie les está hablando porque de están eso. en el poder, claro. Y porque les está hablando de otra cosa. Y para eso es que barajan y vuelven y dan y todo. Pero hay unos hechos pues muy lamentables y aquí nos quedaríamos 3 días hablando de eso. Bueno, hombre, doctor, cuénteme usted de su vida, hombre. Usted usted es hijo de un periodista. Yo soy hijo de un periodista que murió en el año 96. ¿Era freelance, pues, que trabajaba independiente? Sí, señor. Él había sido oficial también del ejército. También oficial del ejército. De caballería. Mi mamá, gracias a Dios la tengo vivita, vive allá con mi hermana en el barrio del Poblado. Ella es maestra de escuela de aquí de San Javier, ¿cierto? Empezó trabajando en la Juan de Dios Aranzazu, después pasó a la Pío XII. Ya se jubiló, claro. Se jubiló hace un buen ratico, gracias a Dios. Y está viva todavía. Y está sufriendo con el sistema de salud. Porque mire pues, con estos señores. De las más graves cosas eso del sistema de salud, pero hay otras embarradas, hombre. Siga en eso, que cuando le iba a preguntar se me fue la paloma, ya con esta edad mía. Mire, yo soy hijo de ellos dos, tengo una hermana, tengo más hermanos, alguien al que usted conoce y yo quiero mucho, y un artista que usted también la debe conocer, que es Carmen Úsuga. Que canta tangos. Ella canta tangos allá en el Málaga, pero ahorita canta por todo el país y a nivel internacional también. Vea que tan bueno. ¿Cierto? Esa es la familia Úsuga, somos de Buriticá, Antioquia, imagínese, del occidente. De la tierra de la trucha, ¿no es que hay mucha trucha? La trucha en Belmira, en Belmira, Buriticá es la tierra del oro. Del oro, hay mucho oro. Cierto, la montaña del oro. Y mi mamá de Buriticá, de México, Antioquia. De México. Todos del occidente, todos criados por allá entre San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia. Pero vinieron muy jóvenes por aquí a la Floresta. Vinieron muy jóvenes, sí, a la Floresta, a la América, aquí al occidente. Pues y ahí nos criamos nosotros. Yo estudié en una escuelita pública en el barrio Santa Lucía, después aquí en la Floresta. ¿En la Pichincha? En la Pichincha también estudié. Ahí estudiaron los hijos míos. Y ya después hice un añito en la Pío XII, la escuela de mi mamá, y de ahí pasé al Salazar y Herrera. ¿Y entonces usted se metió a las Fuerzas Armadas, allá a la Naval? Imagínese, yo presté servicio militar después. Después. Después me fui a estudiar a la Universidad de Antioquia Comunicación Social. Sí. Y allá me sacaron los helenos. Oiga. Diciendo que yo de 15, 16 años era que paraco porque había venido el ejército. Me fui a hacer carrera de oficial naval. Después tuve la oportunidad, gracias a Dios, de homologarme como oficial mercante. Sí. Estuve navegando para Europa bastante tiempo, un trabajo bonito, y luego me bajé. Pero llegaste a capitán, ¿y por qué te desembarcaste? No, yo apenas llegué por allá hasta teniente. A teniente. Y entonces después me desembarqué, yo nunca me he desligado de mi fuerza, y me vine a estudiar Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, hice después una especialización en la Universidad Santo Tomás, después estudié 2 posgrados más en la Universidad de Antioquia, la alma mater de la raza, que la quiero mucho. Y por último, el último posgrado que hice fue Inteligencia Estratégica en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Charly Solano en Bogotá, cuando estaba viviendo allá y era el subdirector de la Imprenta Nacional de Colombia. Y ahorita estoy cursando Defensa de los Derechos Humanos, también en la Universidad de Santo Tomás. He sido profesor universitario, tengo mi firma de abogados con mi socia, y pues eso es lo que nosotros hacemos. Vea, usted que maneja muy bien eso, ya vamos a terminar porque este programa es muy cortico para hablar, tanto que hablar, que maneja muy bien ese tema de Israel, Palestina, y que Petro pues se recargó mucho a favor de Palestina porque uno trató a los otros de terroristas, pues, lo que son. Al presidente Netanyahu. Pero entonces esas armas que surtía, que son los Galil, la inteligencia que tiene pues lo de la Mossad, la aviación, los aviones Kafir y todo eso, y al romper relaciones que yo no sé cómo anda ese lío, ¿qué
consecuencias puede tener esa mala acción, a mi juicio, que cometió Petro? Porque uno puede opinar, pero no pelear, puede ser. No, y no meterse en asuntos de otro estado, claro. Si usted está pidiendo que no se metan en los asuntos de aquí. Claro. Lo que yo siento es que eso es otra cortina de humo para poder empezar a hacer negocios con Turquía y con Rusia. ¿Por qué? Es quitarle el negocio a un país para dárselo a otro. Para dárselo a otro. Básicamente es eso. Siempre se mueve también en contratación. Claro, porque adicionalmente no solamente es que le quite la contratación de uno al otro, sino adicionalmente la comisión que se va a ganar quién sabe quién. Porque entonces ahora nos van a vender pistolas turcas o pistolas rusas. Pero todos los helicópteros que no les han dado es que el mantenimiento porque el gobierno no autoriza a se han caído. Claro, Rusia dijo que era que no les habían firmado eso. No, y tiene un problema muy grande geopolítico el presidente Petro, porque él apoya a Palestina, pero no es capaz de apoyar de frente a Rusia. Sí. Porque entonces le toca... negar que es comunista. Y le toca negar que a él le gusta más que estén cascando a Ucrania. Sí. Imagínese pues el porque problema ahí sí no ha dicho, ahí sí no ha dicho esta boca es mía, ¿cierto? Entonces, ¿qué problema geopolítico tiene? Y ahí meten un problema al canciller, porque el nuevo canciller, el viejo peor, no sabrán qué decir con los dos conflictos más grandes que está sufriendo la humanidad. Y tantas migas que hizo este señor Murillo con Estados Unidos, que la iba muy bien. Es que él la va muy bien con los Estados Unidos y siempre la ha ido muy bien. Pero ahora para irla más bien con Rusia, ¿qué va a hacer? Pero hay una cosa que es que la gente no sabe. ¿Usted sabe dónde estudió el canciller Murillo? Sí. En Rusia. En Rusia, claro. Entonces la gente no se sabe esas cosas. No. Él tendrá muy buena relación allá. Ella era otro que estaba subyúdice en el Chocó, pero claro, pues ya se les olvidó a todos porque aquí no hay justicia. Pues hombre, se les olvidó a estos señores quién era el doctor Petro, que eso, pues, a todo el mundo votaron por él. No hay bolsas, ¿cierto? No hay bolsas, no hay escándalos de corrupción de la alcaldía de Bogotá, no aparece, le cuento otra aquí, no aparece la sentencia que condenó al señor Petro hace 40 años, que la firmó el general Arias Cabrales. Esa sentencia no aparece. Porque si esa sentencia apareciera, que era por porte ilegal de armas, eso es un delito común y eso no permitiría que el señor Petro hubiera sido funcionario público. Fíjese usted. Ya pues, amigos, yo estaba con el doctor Andrés Úsuga, un hombre muy importante en la política antioqueña. Como dije yo, es constitucionalista, opina mucho, tiene muchos, ya va a ser un programa al aire. Me encanta haberlo tenido, doctor. Mi Dios le pague por haber estado en mi tierra. Usted, maestro, mi Dios le pague por todo. Gracias. Los invito de todo corazón a ver la mejor obra costumbrista que yo me he visto en la historia, que se llama En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla, que la interpreta el maestro Jorge Wolf, al cual admiro y lo estoy viendo hace muchos años. Los invito a que la vean. Mi Dios le pague o me vea, pues. Muchas gracias por estar con nosotros.